El final de The Voice está aquí. Para bien o para mal, la serie ha concluido con un final un tanto insatisfactorio para los estándares de calidad a la que nos estaban acostumbrados. Y es que, desde el inicio de la temporada, se preocupa en desperdiciar los capítulos propiamente para esquematizar y darle más contraste a los personajes, o eso es lo que parecía ser. Y es que, en realidad, si vemos en retrospectiva, a partir de la tercera temporada, ya nos presentaban un contenido completamente diferente al de los cómics, separándose totalmente de él, y como funcionó tan bien en aquel entonces, dejando una opinión bastante positiva sobre la serie y un mal vistazo a lo desagradable que resultaba ser el cómic, poniéndonos así en las siguientes 2 temporadas a que los espectadores hagamos un salto de fe bastante enorme a lo que harían los productores, escritores y demás personajes detrás de este programa para darle el digno final que se merece. Sin en cambio, desde esta temporada, la cual ha tenido su propio ritmo, por decirlo así, se nos ha presentado absolutamente todos los personajes sin algún rumbo específico. Y es que pareciera que todo esto fue puesto adrede para contrastar los personajes dentro de la serie, pero ahora que finalizó, nos damos cuenta que literalmente los personajes no decían nada porque los escritores no sabían qué hacer con ellos. Y ya para el capítulo final, la cosa de cómo se resumía al inicio de cada capítulo en el que se presentaban las tomas con los personajes diciendo los comentarios que se iban a usar para entender en este capítulo. En primera instancia pensé que al ver a Queen Maeve, esta iba a aparecer dentro del capítulo, y es que sabíamos que su arco de redención ya estaba finalizado, pero como ha funcionado en las anteriores temporadas, uno llega a imaginar que, al igual como sucedió con Soldier Boy, esto iba a pasar de nuevo e iba a regresar en forma de cameo o algo parecido. Ya dentro del capítulo, el funeral del francés se siente un tanto raro con la presencia de Sister Sage dentro de él. El chiste sobre cómo el francés sentía la compañía de los muchachos se siente un tanto fuera de lugar, pero se deja pasar por el espacio que nos compete, el espacio del último capítulo. Al igual que la naturaleza carismática del mismo personaje, hacen que esto no se sienta tan separado de lo que ya ha presentado la obra. La trama de este capítulo empieza entonces con Kimiko desprendiendo auras sobre la Tierra para continuar con las letras del último capítulo, marcando la tensión que seguirá a lo largo de todo el capítulo. En la siguiente escena, el cómo Homelander trata a su hijo realmente te deja esta sensación de inquietud en donde no sabes qué hará el personaje a continuación, pero su narcisismo se mantiene a lo largo de todo el capítulo. Realmente este tipo se ha tragado su propio mito. Si ya teníamos al padre, al jefe y al creador diciendo en su cara sus verdades a Homelander, ahora también tenemos a su hijo, dejándonos sobre esta escena la intención de la escritura de este mismo, y es que este mismo procede a no destrozar a Ryan. Y hacer esto mismo no es tema de que Homelander tenga alguna fortaleza ni algún carácter formado, no, más bien una despreciable forma de sobrellevar las palabras de aquellos que lo superan moralmente y llegan a la conclusión de lo que él es en realidad. Y en la siguiente escena me resulta bastante alegre el cómo los personajes de Gen V hablan e interactúan como lo hacían en su serie, sobre todo Lizzie Broadway, quien arremete con su forma de hablar como lo hacía en su serie. Realmente me dio mucha alegría ver esto. Para mí es lo que podría relacionar como el posible cierre para ellos, gracias a que cancelaron su serie y no podemos ver completamente cómo es que estos personajes iban a finalizar sus arcos del tema de las generaciones que trataba el spin-off. También dentro de esta escena, la plática entre Marie y Starlight realmente se siente esperanzadora de algún motivo, luego de todo el reproche que le había puesto la misma Starlight a Marie sobre su forma positiva de ver el mundo. Y es que si nos quedábamos con alguna duda sobre por qué Marie no es la que está presente en el combate final contra Homelander, y es que el showrunner mencionó que ella es una chica de 19 años, no podría combatir con Homelander. Esto, más allá de lo que suena como una excusa, realmente cuadra dentro del sentido de la serie, no queriendo aceptar el papel de los personajes dentro de motivos que no los movieron. Saltando a la siguiente escena, directamente sobre el personaje de O'Father y la vicepresidenta, tenemos un poquito de inicio sobre cómo iba a ser el desarrollo de este capítulo, y es que ella, en sus ojos, buscando un poco de comprensión o empatía, o algún sentido, realmente ella busca una mirada de él, algo que los mueva a ambos para confrontar a Homelander. Y a ver, aquí hubo muchas formas de tratar a los creyentes dentro de la serie, y es que al ser un tema tan delicado, obviamente The Voice no iba a perder la oportunidad y se iba a burlar de esto mismo, pero en serio, para este tema en específico y con el personaje de O'Father, ya que tenemos poco tiempo en pantalla, pues en el capítulo bien podrían haber mostrado el cómo él cree en su santidad. Yo personalmente pensé en alguna plática en el que O'Father le dijera algo como
que basa su creencia en que ciertamente los creyentes no ven realmente la idea de santidad del Jesús clásico, y es que para el americano promedio, creer en el Jesús, en el de la Biblia, el Jesús de Belén, el que llegara a la tierra desde aquel entonces, realmente ningún americano creería genuinamente en un carpintero judío proveniente de una tierra marginada fuese su salvador, y así tal como ocurrió en la vida real, al punto de cambiar el lore de algunos personajes de la Biblia por un mero capricho y para una religión mínimamente curiosa. Se debería haber visto algún matiz entre lo que cree Ofader, el cómo se aborda la religión en Estados Unidos, o ya de plano decir explícitamente que Ofader realmente es ateo o alguna cuestión así, o tomar el personaje y tomarlo como alguien acostumbrado a los mitos falsos y a predicarlos. De plano me inclino más en que hubieran puesto a este personaje en el camino en el que, como el americano promedio ha perdido todo rasgo de cultura, a nivel de creencias ya no espera nada. En la siguiente toma, volvemos a esta escena donde en primera instancia pareciera que Sister Sage molesta a Kimiko adrede. De plano ya podemos ver que hay una intención detrás, y es nada más ni menos que ver los poderes activos de Kimiko y cómo esta priva de los poderes en un instante al personaje de Sister Sage. Hablando un poco de esto, esta decisión marcaría todo para mal y para bien, depende de qué tal bien te caiga el personaje, pero lo que se ve a simple vista, pareciera que quisieron deshacerse del personaje desde este punto, y es que este personaje siempre se sintió como la voz del escritor entrometiéndose dentro de la serie, y si bien esto podría funcionar de alguna forma, terminó de no cuadrar, siendo este personaje un total desperdicio de tiempo, y es que esta temporada también se sintió como solamente el anuncio para los siguientes spin-offs de The Boys, pero en el caso de Sister Sage, pareciera un personaje que vino para ser odiado, para dar sus opiniones, para cambiar completamente el rumbo de la serie, pero en esta temporada no terminando de cuadrar. Esto es denigrante para el mismo personaje. Desde el inicio de la temporada hasta ahora el final, el personaje tomó malas decisiones y terminó en un camino de idiotez, en donde ella termina siendo humana y no terminan dándole un arco en donde sus acciones fueron representadas con un castigo o algo parecido. En la siguiente escena, en la plática en la que los muchachos discuten, realmente me hubiera gustado un discurso de la vieja escuela, algún tipo de boom que conecte con el espectador directamente. Sin en cambio, aquí podemos ver unas simples frases de Butcher con el tono burlesco que lo caracteriza. Y ya de plano, hasta este punto, a Sister Sage interrumpiendo este monólogo. Y a ver, en serio, este personaje durante todo el trayecto pareciera que solo está ahí para decir el comentario, algo satírico, tal y cual el director o escritor que lo puso en pantalla solamente estuviera ahí para interrumpir a los fans sobre cualquier pensamiento que tengan de los personajes y retirarse con toda la modestia del mundo que, repito, en las anteriores temporadas funcionaba porque daba avance, pero aquí sin poderes y siendo alguien que da los peores comentarios más estúpidos correspondiente a lo que es la serie, realmente deja mucho que desear. En la siguiente escena se muestra una plática sobre Ofader, convenciendo a Homelander de que establezca vínculos con un rico random que se nos ha visto en pantalla, siendo un obvio mensaje de lo que pasó en la vida real con Elon Musk y Donald Trump. Para esto realmente me hubiera gustado aquí y en alguna otra parte más dentro del episodio que hubieran hecho una broma transcribiendo total y completamente alguna opinión de Donald Trump de la vida real. Y es que este tipo ya es en sí un meme. Esto para esquematizar más sobre el hecho de que el director de esta obra odia completamente al presidente en turno de su país. Y es que lo que le han sacado en entrevistas es que Homelander fue hecho para hacer burla y mella de este personaje. Y sí, sabemos que en la vida real, la realidad supera la ficción y que cualquier cosa que suceda en el transcurso del siguiente año superará completamente a lo que se ve en la serie. Mas sin embargo, aquí me hubiera gustado que se hubiera curado totalmente sobre las opiniones que dio de Donald Trump. Ya que estamos en el final de la serie, me hubiera gustado que la estupidez del personaje hubiera alcanzado un punto total. Dentro del mismo plano, la aparición de The Deep está de más. Está ahí para recordarnos que él es un fracasado, cosa que ya no era necesario recordar. Me hubiera gustado que la plática de los ricos de Ofader hubiera continuado, mencionando en el camino como estos mismos financian proyectos religiosos, evangélicos o lo que sea que esté en Estados Unidos, y como el mismo Donald Trump, en pro de seguir las ideas de ellos o de MAGA en Estados Unidos, echan a perder las ideas de todos sus votantes, o alguna idea parecida así. Me hubiera gustado que la mella por Donald Trump hubiera terminado más o menos por esta escena, y es que ya para la siguiente escena se ve a los muchachos preparándose para el golpe final, haciendo un pequeño guiño a la arma que porta Butcher en los cómics. Aquí mismo, el corazón del equipo, Hughie Campbell decide darle unas palabras a Kimiko,
sobre que esta, a pesar de dar el golpe final, ella no tiene que verse a sí misma como una arma, recordándoles a todos que este personaje es la parte tierna del equipo. Aquí es donde también me percaté que no estaban haciendo nada como Mother's Milk. Me hubiera gustado que su arco del cómo se estaba convirtiendo en otro de Butcher se hubiera cortado más o menos por aquí. Bastaría con una escena en donde salva a alguien como en las primeras temporadas, reflexionando sobre la vida que salvó en los anteriores capítulos. Realmente hasta este punto ya era demasiado tarde para él, gracias a que en los cómics él abarca una trama completa. Los personajes se introducen dentro del compuesto del Capitolio, y aquí sí me gustaría sugerir algo que hubiera cambiado completamente el rumbo de todo el capítulo, y es que, tal y como sucede en los cómics, ya sabemos que The Butcher trabaja para la CIA, y en un pensamiento bastante errado del escritor, pensando de una manera maliciosa sobre cómo funciona el ejército de los Estados Unidos y cómo podría darle la madre sin problema a todos estos superhéroes que los representan. Este concepto está activamente presente en los cómics. Me hubiera gustado que se hubiera presentado algo de este tipo en la serie, no sé, algo como The Butcher conectando con las fuerzas restantes del FBI, el servicio secreto y demás organismos que en este mismo supuesto Homelander deshizo, algo así como hacer parodia de lo que hace Donald Trump en la vida real, deshaciendo y cambiándole el nombre a organismos compuestos dentro de todo el margen de Estados Unidos. Para este mismo escenario que planteo, que se muestra que el servicio secreto fue disuelto gracias a que, obviamente, si el representante mayor de los Estados Unidos es Homelander, realmente no necesitaría un cuerpo armado que lo estuviese protegiendo, algo así como el mensaje que daba de inquebrantable Donald Trump al inicio de su presidencia. En este escenario, The Butcher, como les comento, empezaría a tener compuesto con los rezagados de estas fuerzas armadas, mientras a su vez Homelander crea su propio ejército de supers, y aquí ya se mostraría la imagen que vemos en los cómics de las fuerzas armadas apuntando directamente a la Casa Blanca. En la siguiente escena, y siguiendo con el plan de Homelander, con todos los psíquicos intentando ver fuertemente el sentir de los ciudadanos americanos. Aquí remarco de nuevo, me hubiera gustado más profundidad sobre esta escena, algo así como los proyectos en la vida real que existen sobre el control de masas, aunque sea algo un poco más elaborado. En esta misma escena, los muchachos ya interrumpen debajo de las instalaciones del Capitolio de la Casa Blanca, mientras que el hijo de Homelander se encuentra viéndolo en televisión en una cabaña aislada. Durante todo este mensaje que supuestamente toda la población de América estaba siendo leída, me hubiera gustado mucho más ver el contraste de todos los ciudadanos del país, múltiples escenas que mostraran opiniones realmente de los estadounidenses, algo para dar más hincapié sobre lo que piensan algunos americanos sobre Trump en realidad, no sé, algo de humanismo dentro de esta serie para variar. Para la siguiente escena, la presidenta ayuda a los muchachos abriendo una compuerta secreta, y es que aquí me hubiera gustado un tanto más de heroísmo por parte de Ashley, y no solo una escena random para deshacerse del personaje y no pensar más en él, ya que en la siguiente escena los muchachos ya entran dentro del cuerpo de la Casa Blanca, y aquí es donde empieza la pelea entre Starlight y The Deep. Esto más que nada es para deshacerse de los personajes que desgastan CGI. No es cierto, es para que los personajes tengan una conclusión firme, guiño guiño. Y es que si toda la trama de la primera temporada empezó con ellos, esto iba a terminar de la misma manera. Y hablando propiamente del final de The Deep, el cómo lo devoraron los peces, resulta ser un chiste bastante satisfactorio e irónico a la vez. Me hubiera gustado ver qué pasó con su reputación luego de aquel video que se grabó en el anterior capítulo. Ver vergüenza a este personaje de todos los tipos. Total, está dentro del espectro de peor tipo de personaje. Y ya con la pelea de O'Father contra Hughie, pues ver a la tecnología ganar a la religión, realmente me hubiera gustado más contraste sobre eso, ver una buena intervención del personaje dándole un momento épico a la cara tierna del equipo. Total, que para esta pelea teníamos a los dos humanos del equipo peleando en contra de la religión, algo bueno tenía que salir de esto. Me hubiera gustado una confrontación de Mother's Milk confrontándolo con palabras, algo así que citara la verdadera fe de los humanos, algo en el que el personaje creía en la primera temporada, no tanto de religión o cosas que los condicionen. En la siguiente escena, el discurso de Homelander aún continúa. Sus palabras ahora sí pesan bastante. El personaje saca a relucir sus verdaderos sentimientos sobre lo que siente sobre los humanos, el cómo su sesgo de superioridad lo sesga y termina siendo un berriche totalmente. De nuevo, hay tomas pequeñas en donde se muestra que están opinando el público americano, las escenas que sugerí anteriormente, cosas que ya de plano sincronizaran al unísono sobre los pensamientos americanos y lo que está pasando en la Casa Blanca actualmente. Pero bueno, en esta misma escena empieza la pelea final entre Butcher y Homelander, el final de la trama principal de toda la serie. Pelea que entra de lleno a los sentimientos de Kimiko. El hecho de que French se presentara en la imaginación de Kimiko me parece algo de más. No entiendo la necesidad común que tienen los escritores de querer ver el fantasma de personajes que murieron en el capítulo anterior. Realmente me hubiera gustado que conectaran más los sentimientos y las tramas, haciendo cosas como que French muriera en el capítulo 1.
o no sé, algo así, y con muchos más sentimientos encontrados, con un terror muriendo a la vez que Frenchy. Pero bueno, esta misma pelea continúa con Kimiko, cargando totalmente su poder y quitándole los poderes a Homelander y dejando debilitado al hijo del mismo. La misma Kimiko también queda plasmada en el piso, dejándonos el combate final entre Butcher y Homelander totalmente humanizados y sin poderes. Y a ver, hasta este punto esta pelea está bien esquematizada, pero me hubiera gustado que, como ya he dicho antes, más bromas sobre Donald Trump, el cómo este no deja de ser un hombre de 70 años o algo parecido, algo que realmente nos demostrará de qué está hecha esta serie, sobre el discurso de Ashley o la presidenta y una obvia parodia con lo que sucede con uno de los personajes del cómic. Realmente me gustó ver este guiño hasta estas alturas, pero bueno, en la siguiente escena los personajes principales sobrevivientes hablan. Ryan, el hijo de Homelander e hijastro de Butcher, le dice que debe continuar sin él. Aquí me hubiera gustado más matices sobre la monstruosidad y crueldad de Billy Butcher, haciendo hincapié en que, en efecto, el chico tiene toda la razón sobre abandonarlo. Él es un monstruo y no merece un final tan feliz como el que al final se quede con él y vivan una vida feliz juntos. No, me hubiera gustado aquí en esta escena en donde se esquematiza más los sentimientos de Billy Butcher para ya ir a la toma final, haciendo una transición completamente medida. Me hubiera gustado que la tele hubiera presentado así como la continuidad de los siguientes superhéroes, algo como lo que sucede en los cómics, y aquí enfatizar muy, pero que muy bien los sentimientos de Butcher de nuevo, haciendo algo para mejorar el guión. ¿Para qué? Para que su sentir sobre los superhéroes, esa furia o esa rabia, se contagie a lo que el final intenta reflejar, haciendo hincapié en que, en efecto, aunque la muerte del supervillano héroe más famoso de todos haya sucedido, aún toda esta basura iba a seguir. Realmente me hubiera gustado alguna escena parecida, porque ya en la siguiente escena, aquí realmente se pasaron por la raya del triunfo lo que es saber escribir un final. Este es un punto muy bajo del capítulo, y es que remarco totalmente sobre mi opinión, y es que este final no está pulido. Es más que obvio que durante toda la serie trabajaron primero sobre el material original, pero después lo fueron puliendo sobre los estándares de televisión que querían dar. Aquí no, realmente fue un clon casi copiado de los cómics con cosas pequeñas y sesgos sobre los personajes que ya tenían por ser personajes de TV, dándonos, y más o menos, una sensación de que podían dar más. Y ya en la siguiente escena, en el funeral, los comentarios o lo que digan hasta ese punto está de más. La escena sobre lo que pasó con los personajes realmente me deja mucho más que desear, con un hijastro de Butcher que se dirige hacia el atardecer con su tío Mother Smith y nuestro protagonista junto a su pareja pensando en el futuro que empieza con una idea estúpida de Butcher, y sobre todo con una Kimiko dirigiéndose sola hacia algún lugar que ya conocíamos por los comentarios que ya sabíamos con Frenchy, y ya en la siguiente escena verla completamente feliz. Años después, estas escenas realmente me complacen, ver cómo Hughie ya tiene un poquito más de autonomía. Me recordó a lo que pasa en los cómics, con este personaje cerrándole el hocico a los personajes con los que solía convivir Butcher, pero como es obvio, Hughie no tiene el desarrollo que tuvo en los cómics, por lo tanto también me deja un ligero sabor a mediocridad sobre cómo está escrito este personaje. Realmente me hubiera gustado ver este personaje grosso y con una opinión completamente firme, un personaje que hubiera levantado completamente sus intenciones sobre la opinión del presidente o algo así. Finalizamos entonces con una Starlight embarazada, está siendo aún todavía una heroína, en la que la última toma, y haciendo hincapié en que ambos siguen resolviendo problemas juntos, hablan de problemas maritales, diciéndole que hay problemas para después decir que hay problemas más grandes, y finalizando en una toma con un Hyoyo mirando hacia el cielo completamente feliz y realizado, finalizando después de 7 años esta hermosa serie.